No, pero apunte eso, hermano, apunte eso. Que eso es importante para que no se engañe. Buscar no es buscar a Dios con que sobre el tiempo. Buscar no es buscar a Dios con que sobre el tiempo. Es cuando sacas el tiempo para buscar a Dios. Buscar a Dios no es buscarlo con que sobre el tiempo, sino sacar tiempo para buscarlo. Si usted es una gente agradecida, y alguien le dice, ay, está pasando por aquí, y ya que pasaba por aquí en ese lugar, usted le agradece bien en ese lugar. Pero si alguien a ti me dice, vengo de Nueva York, vamos a verte aquí, porque tengo 10 en la cabeza, ella está contigo un rato. ¿A cuál usted le agradecería más? Aquel que dejó de hacer otras cosas para venirte a ver. Pero no, estamos por aquí, pasé a verte, sí, pues ya que estoy aquí, ¿verdad? Ya que estoy aquí, pues hay que venir a saludarte, no. Ahora, cuando tú sacaste el tiempo, y usted es la gente que sabe agradecer, usted va a agradecer más a ese que sacó su tiempo, dejó hacer otras cosas para venirte a ver. Amén. Es decir, que la fe es el único medio por el cual se puede agradar a Dios. Y el único medio que nos lleva a una total dependencia de nuestro Padre Celestial. Eso es importante. La fe es lo que nos hace dependientes de Dios. Mucha gente no cree en Dios porque ya cree en otra cosa. Es decir, yo no tengo que orar para que me den un trabajo, porque tengo un amigo en esa compañía que no está haciendo trabajo. Entonces, en ese momento, su fe no entendió, su fe se fue a ese amigo. Es un ejemplo. Amén. ¿Entendieron? Es decir, que el único medio, el ejemplo, vamos a suponer que tiene un trabajo ahora mismo, ¿verdad? Pero le dice, no, ore, pastor, que tengo un amigo en esa compañía ahí que él me lo consigue. Entonces, su confianza va a estar ¿dónde? En el amigo, no en Dios. Entonces, no tiene fe en Dios para el trabajo, tiene fe en el amigo. Fe es el único medio por el cual se puede agradar a Dios. Eso es importante. Búscalo ahí. Fe es el único medio. Fe es el único medio por el cual se puede agradar a Dios. Importante eso. No podemos engañarnos. Fe es el único medio por el cual se puede agradar a Dios y el único medio que nos lleva el que esté atrasado me pregunta, por favor. Y el único medio que nos lleva a una total dependencia de Dios. Es el único medio. Nos lleva a nosotros a esa total dependencia de Dios. De Dios. Total de Dios. Entonces, eso nos abre a nosotros, bien claro, dos alternativas de cómo vivir en la tierra. Solamente nos da dos alternativas. O vivimos en la carne, o vivimos en la fe. La alternativa no es. O usamos nuestro propio esfuerzo para hacer todas las cosas, o dependemos de Dios para que no abra la puerta a nuestro esfuerzo. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, vivir por vista o en la carne, que es lo mismo. Esto nos lleva a depender de nosotros mismos. ¿Para qué voy a orar si yo puedo hacer tal cosa? ¿Para qué voy a pedir a Dios si yo puedo, yo? Ese es el gran problema del ser humano. La independencia de Dios. Dios nunca nos hizo para ser independientes de Dios, nos hizo para ser libres del pecado. Amén. Esto nos lleva a depender de nosotros mismos, de nuestras habilidades, fuerzas, intelecto y emociones. Eso
Eso es peligroso. Vivimos por nuestra propia voluntad, propias creencias, dependemos total y absolutamente de nosotros mismos. Pero debemos estar conscientes de que depender de nosotros mismos, tarde o temprano, nos llevará al fracaso, la frustración y la desesperación. ¿Por qué razón? ¿Por qué vivir por la vista o depender de nuestra propia fuerza nos llevará un día a la frustración, al fracaso? ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son limitadas. No importa cuánto tú sepas, llegará el día que tu mente no será igual. Llegará el día que el conocimiento que tienes no podrás tenerlo en memoria tan fresca como antes. Si es tu fuerza física, llegará el día que si es varón le baja la testosterona. Y entonces se pierde fuerza muscular y se pone chiquito los músculos, como que uno ya lo que le crece la barriga. En lugar de hacer el músculo aquí, los brazos, los guantes, es la barriga que le crece a uno. ¿Me entiendes? O en la mujer también, que hay cambios hormonales y ya no es igual lo mismo. Entonces ya lo que antes se le ponía aquí, ahora se le pone aquí. Se le pone aquí chato y aquí se le pone grande. Entonces, esos cambios hormonales, ¿por qué? Porque no todo es en nosotros eterno. Ahora, cuando la confianza está en Dios, esa fuente nunca se agota. Yo puedo envejecerme yo puedo cansarme yo puedo reducir mis fuerzas emocionales, mentales, físicas, como quiera que sea yo, pero el Dios que me ayuda nunca pierde la fuerza. Ya que yo esté debilucho y viejito y ya no pueda mucha fuerza para levantar cosas pesadas, tengo el Dios Todopoderoso que me proveerá el medio de hacerlo, aunque yo mismo no pueda hacerlo. ¿Ven, hermano? No hay la soltura para hacer las cosas, pero tengo a Dios que me abre la puerta para que se realice, aún sin que yo participe de él. Amén. Amén. ¿Van entendiendo? ¿Qué significa vivir por vista? Vivir por vista significa andar por lo que vemos. ¿Qué es vivir por vista? Por lo que oímos, sentimos, palpamos y olemos. ¿Qué quiere decir eso? Los 5 sentidos. Veo, oigo, huelo, gusto y palpo. Andar por los 5 sentidos, eso es andar por vista. Amén. Andar por vista no es otra cosa que dejarnos guiar únicamente por lo que nos dicen nuestros sentidos naturales, decía la nota. Por ejemplo, Mateo 14, versículos 28 al 32, dice, Mateo 14, versículos 28 al 32. Apunte la cita, porque quiero que en su caso usted repase lo que estamos estudiando hoy. Dice la palabra, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, ¿al qué? ¿Qué pasó? Miró. ¿Ves? Los sentidos. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Con atención. Cuando él vio los vientos, él vio la tempestad, sintió el viento, la tempestad, tal vez se sentía que el viento lo empujaba por un lado y para otro, es posible. ¿Qué sucedió con eso? Tuvo miedo. Entonces cuando uno pone los ojos en las circunstancias, uno anda por vista. Pregunto yo, ¿cómo yo sé que ando por vista? Cuando pongo mis sentidos en las circunstancias, es decir, cuando mis sentidos están puestos en las circunstancias y no lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, aquí hay un hermano que me dice a mí, tiene como 3 años, me dice, pastor, por eso mi trabajo, hay problemas, están votando gente. Pastor, por eso mi trabajo, que mira, ahora mismo van a parar. Y tiene miedo, pero he pasado ya 3 años y pico después de eso, y él nunca lo ha votado. Es decir,
ve la circunstancia y en lugar de decir, Padre, te doy gracias por sé que tú me vas a guardar, Señor, porque tú nunca me dejarás a mí, lo que estás pensando, no, ¿cómo estás? Eso es mirar las circunstancias. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Ok. Hay otra cita bíblica que está en Santiago 1, del 6 al 8. Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿No qué? No dudando nada. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro ahorita? Dudó. Dice aquí que cuando vio las aguas tuvo miedo, dudó. Ahí lo dice claramente. Dice. Sí, no, estoy leyendo, estoy buscando acá en donde Pedro ahorita. Donde él dudó. Si cuando tú piensas, tú tienes miedo, la duda es lo que sale seguido. Por eso es que el temor es enemigo de la fe. Amén. Ok, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Me está solo, hermano? Va y viene, va y viene. Por fuerte que sea, grande que sea, va y viene. Ahora dice, no piense pues quien tal ¿haga qué? ¿Qué es dudar? Usted cree un rato, después no cree, usted cree un rato, después no cree. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. Ese es el nombre tibio. Usted sabe que el Tomás, ¿se acuerdan de los discípulos de Tomás? El que no creyó que Jesús apareció a los discípulos. El que dijo, si yo no meto mi dedo en la llaga, en su mano, en su costado, no lo creo. A Tomás le llamaban Didi. Ese era el sobrenombre que tenía, Didi. Didi no quiere decir doble cabeza o doble alma. Y lo demostró. Lo demostró ¿cómo? Cuando dudó, cuando no creyó que el Señor había resucitado. Después, a la próxima semana que eso aparece, que él está ahí, cae postrado y dice, Señor mío y Dios mío. La semana pasada no creía. La semana que llegó después estaba creyendo. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que evitar. Puede venir en tu corazón la duda. Ahora, no la agarres, no te quedes con ella. Puede venir la duda, porque el diablo te manda el pensamiento. Ahora, ¿qué vas a hacer con el pensamiento? ¿Lo agarras y dudas? ¿O lo rechazas si crees? Porque la fe es un sentimiento. Una pregunta, pastor, yo le creo. No digo. Usted dice que uno agarra la duda. Yo lo voy a decir anyway. El pensamiento de duda que vino. ¿Cómo lo puedo decir? Es como seguir pensando en eso, aunque no lo diga, uno peca. Eso es lo que yo quiero decirle. Me agarró la duda, pero yo no la dije duro, aunque eso me puede... No, pero si el pensamiento persiste y tú no lo paras, si el pensamiento persiste y tú no lo paras, eventualmente te va a convencer. No, señor, no, porque lo que es... ¿Me entiendes con él? Tú no puedes dejar que el pensamiento... Sí, el pensamiento viene, por ejemplo, tú estás enfermo, Dios libre. Tú te vas a morir, tú te vas a sanar. Te vas a morir. Entonces tú te temor. Ay, sí, por parte de mi abuela le pasó lo mismo. Una señora del barrio mío le pasó lo mismo y se murió. Empieza uno a hacer conjeturas en la mente. Tú estás cocinando ese pensamiento de duda. Lo estás preparando para hacerte daño.
Es como preparar el veneno, para bebérselo. ¿Me entiendes? Por si tú llegas, dice, en el nombre de Jesús, por su llaga fui sanado. La palabra dice que Jesucristo en el madero llevó las enfermedades. Que la palabra dice que Jesús en el madero me sanó. Yo estoy sano por la llaga de Cristo. Yo soy hijo de Dios, soy heredero de esa bendición. La palabra dice, Señor, tu palabra dice, oh Dios, que el pan es para los hijos. Te referiste fue a la liberación y a la sanidad. Y yo lo creo, Señor. Entonces tú te fortaleces en fe y tú peleas ese pensamiento. ¿Me entiendes cómo es? Venden un librito en las librerías cristianas de las promesas de Dios, que no es más que sacaron de la Biblia muchas de las promesas de Dios en diferentes aspectos, para sanidad, para prosperidad, para esto, para lo otro. Para que, cualquiera que sea tu caso, yo lo recomiendo. Porque tú tienes problemitas, por ejemplo, con la fe. Usted coge el librito, coge la fe. Están todos los versículos de la palabra de la fe ahí. En el nombre de Jesús, el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús, el que creyera en Dios será salvo. Yo declaro que seré salvo de este problema, porque la palabra lo dice. En el nombre de Jesús, tú te vas llenando por dentro de la palabra de Dios. Pero hermano, que usted en ese momento que está pensando eso, llegan y digo, ya, tengo un pensamiento. Mira, me pasa tal cosa y creo que es verdad, si no se dan el video, me dice, yo creo que es verdad, sí. ¿Ya? Dos se ponen de acuerdo en cualquier asunto, ya. Otra pregunta, perdone. No, está bien, pregunte. Ok, lo mismo no lo voy a decir, igual lo que es. No, claro. Entonces, yo se lo digo a mi nene, tengo a uno, porque Carlito no, José. Pero entonces José viene y dice, ok, mami, tú estás en la iglesia, tú te entendió, pero ¿y si esto no te sale? Yo, pero entonces, ¿cómo yo no puedo decir algo? Pero dime, cállate. Entonces, lo segundo es que tienes que saber el nivel de fe en que tu hijo vive. Entonces, tú no puedes tratar de decirle a un niño que entienda una fórmula. No, yo hablo en el aspecto espiritual. Que aprenda, pon un ejemplo, un niño natural de 5 años, tú estás en la mesa tratando de resolver una fórmula de cálculo que tienes de la universidad. Y le dice al niño, ven acá, ¿tú crees que si yo divido X sobre Y, saco la raíz cuadrada y después le busco, ¿tú crees que eso me dé? ¿Qué te va a responder el niño? Ay, mami, yo no sé, mami. Algo negativo te va a soltar. ¿Por qué? Porque no sabe. Entonces, ¿cómo yo voy a compartir una duda con alguien que no está mejor que yo, espiritualmente hablando? Por ejemplo, yo tengo ahora mismo una duda de tal cosa. Yo no busco una gente que no conoce, que está inmadura para hablar de eso. No, yo busco una gente espiritual, con más fe que yo, para que me suelte una palabra de bendición y me fortalezca otra vez. Yo me levanto por ahí a caminar. Pero no, pues es una gente que no sé ni siquiera qué nivel tiene de fe. Que no sé con lo que me puede salir. Gente muchas veces, y no hablo ahora de José, pero se da el caso que usted va y le cuenta a gente cosas que son instrumentos del diablo. Y en lugar de hablarte a ti en fe y fortalecerte, dice, ay muchacho, te vas a morir. Entonces me dice, mami, ok, yo sé pues, que Dios, yo le digo, no, Dios ya lo dijo y ya está hecho. Dice, está bien, mami, pero por si acaso, ¿por qué no dice lo que dijo la abogada? Entonces tú dices, porque esta boca es boca de Dios, no de la abogada. Okay, thank you. Porque estoy llamado a hablar lo que Dios dice, si no puedan, homólogo. Sí, Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, que si confesares, homólogo. Si hablaras lo mismo que Dios habla, homólogo. Si dice lo mismo que Dios dice, homólogo. Serás salvo. Salvación es salud. Salud física, salud espiritual, salud en la finanza, salud en la familia, salud en tu proyecto, salud en lo que tú hagas. ¡Salud! Entonces, pregunta va a venir. Y mírate, no te ofendas, te digo a ti, que el diablo puede utilizar a tu hijo. Porque él se utilizó a Pedro. Ay, Señor, no te pase eso, Señor, ¿cómo va a ser, Señor? Y dice, mira, apártate de mí, Satanás, le digo, Señor, a Pedro. Porque en ese momento la boquita de Pedro se la apretó al diablo. Y eso le pasa a cualquier cristiano, ¿sabes?
a menos que no sea maduro. Si es maduro, reconoce seguido y se calla. Pero si no, si es medio inmaduro, empieza a hablar por ahí, le presta la lengüita al diablo, sin querer, mata la fe de cualquiera. Amén. Amén. Hermana, ¿entendió? Yes. Amén. Gloria a Dios. Y él viene, vamos para lo de la abogada para firmar los de huelga, para mandar los papeles de huelga. Amén. Ya lo mandan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No está hecho en el nombre de Jesús. Ahí está la bendición. Está hecho en el nombre de Jesús. Es que estamos llamados a declarar la voluntad de Dios y que sea prosperado en todo. Esa es la palabra. Así como todo lo prospera. Entonces, si yo no hablo la voluntad de Dios por mi boca, ¿qué es lo que voy a hablar? La voluntad del diablo. El único que quiere que tu proyecto ninguno se dé es el diablo. Él no quiere que tú camines, que tú progreses, que tú te sanos, que tú... Nada, no quiere nada con eso. Que te mueras ahí tirado al piso ahí como un mendigo, sufriendo, puesto una llaga, podrido ahí. Muérete ahí, eso es lo que quiere el diablo. Vino para matar, hurtar y destruir. Punto. Amén. Hay que hablar lo que Dios quiere que uno hable. Ok, dijimos que hay dos maneras. Dijimos ahorita que hay dos maneras en que nosotros podemos, o dos alternativas para vivir la vida en la tierra. O por la vista o por fe. Ahora, por fe. Primero que habla aquí es el versículo de Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. En ese versículo dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo no la del otro, no la del otro, la suya, la que Dios te puso en usted, tiene que activarla, es su responsabilidad. Por eso Jesús decía: mírame a los ojos, ¿quieres ser sano? Sí, levántate y anda. Mujer, tu fe te ha hecho sano o salva. Y siempre era tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Por fe soy salvo. Amén. Tuya. Bienvenido, amado Lambertus. Gracias. Bueno, Otra manera de decir esto es de que el justo no anda por lo que le dictan sus sentidos, sino por la fe, lo cual lo lleva a depender totalmente de Dios. Otra manera de decir esto es que el justo no anda por lo que le dictan sus sentidos, sino por fe, lo cual lo lleva a depender de Dios, o a depender totalmente de Dios. Ponga atención, de manera habla ahora de un pensamiento que viene. Su sentido, por lo que vio, por la abogada, por lo que puede pasar, por lo que oyó, lo que sea. Ahí tienes dos opciones. O te dejas dominar por tu sentido, lo que oíste, el oído. Pues, amado hermano, yo antes decía esta palabra, que hay que comer, la palabra de comerse el pecado, sacar las espinas, comerse la carne. Pero, amado hermano, te digo una cosa, no te expongas a comer palabras con espinas. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Yo he visto mucha gente que se han quedado atragantados con una espina de pescado. Hay palabras que es mejor nunca oírlas, porque te roban la fe, te matan la fe. Pastor, yo estaba viendo algo por televisión, como que rápido yo voy a cancelar esto porque no me gustaba lo que Sí. estaban diciendo. Está bien, toda palabra que no venga de acuerdo a la fe. Más hermano, mira, te voy a decir algo. En la década pasada se levantaron muchos predicadores hablando de la super fe y aplicándola a temas y a cosas que de la manera que lo hacían de verdad que daba rechazo. Y como hay de todo, pero eso no anula el principio de la fe. Entonces, todo aquello que no venga de acuerdo a la fe de Dios, todo aquello que venga negando la efectividad de la fe de Dios, ponga atención, todo aquello que venga poniéndole un pare a la fe de Dios. Fíjate que la fe no es esperanza. Una cosa es la esperanza y una cosa es la fe. La esperanza te da un cuadro de lo que va a venir, de lo que ya tú pediste. Pero la fe hace que tú lo creas como que ya ahora sucedió. Qué tranquilo. Las dos cosas son importantes. ¿Qué fue? ¿Qué?
Gloria a Dios, aleluya. Oye, por fin, Laurita. Gloria a Dios. Bueno, otra vez, pastor. Qué bendición. Entonces, mis amados hermanos, uno tiene que rechazar por lógica razonada, o si pensamos bien, si nosotros empezamos por un templo en este año, con lo que tenemos, eso es imposible. Respeto esa palabra en el nombre de Dios. Porque automáticamente estoy limitando a Dios y estoy dependiendo de mis recursos. Yo sé que con lo que tenemos, humanamente ahora no se compra nada. ¿Sabe qué se compra? No, humanamente hablando. Un Shell, de esos que venden en Home Depot. De lo grande tú compras uno. Una casita trailer y tienes que ir a comprar allá a Conérico, que vale más barato. Exactamente. Pero eso, aquí no. Eso es con la fuerza humana. Ahora, ¿estamos Dios trabajando con la fuerza nuestra? No con la de Dios. No con la de Dios. Entonces, si trabajo con la de Dios, tengo que soltar palabras de acuerdo a como Dios habla. Elías vio una nube en el cielo del tamaño de la palma de la mano. ¿Dónde está la palma? Sí, eso sí lo dejo. La palma es esto. De ese tamaño era la nube en el cielo. Y digo, vete y dile acá que unja el caballo y que se salga corriendo. Porque gran aguacero viene. Eso es atrevido. La nube era el tamaño de la palma de la mano. Entonces, si Elías iba a desatar una palabra de fe, después que él viene el cielo totalmente nublado, oscuro y tronando, ya no era de fe. Ahí cualquiera puede decir va a llover. ¿Cierto, además? Si usted ve el cielo oscuro, así un gris oscuro, y usted ve que está tronando, El aguacero. no es que sea profeta ni nada, ni meteorólogo. Ahí usted dice, va a llover. Pero él lo dice cuando hay una nubecita del tamaño de la palma de la mano. Diga, eso es fe. Eso es fe. Es decir, estar conectado con Dios a ese nivel de poder ver lo que Dios está mirando. Y Dios prueba a los hombres, porque Dios pudo haber hecho que el cielo se nublara en el momento y empezara a llover, pero Dios no es así. Dios primeramente presentó una nubecita, y la fe es probada, porque 7 veces él estaba orando así, de rodillas, con la cabeza metida entre las piernas. Y cada que tiempo de levantar la cabeza y le decía a Eliseo, mira a ver, no, aún no hay nada, y volvió otra vez, seguía orando. 7 veces, a la 7ª vez. Le dijo Eliseo, ve una nube del tamaño de la palma de la mano. Fue suficiente. Con eso, no había nada. Pero apareció una nubecita del tamaño de la palma de la mano. Y eso fue suficiente para que el profeta declarara por su boca. Ahora, dice la palabra que Elías era hombre sujeto a pasiones como nosotros. Lo dice todo. Sí, no era un Superman. No era un ángel. No era un querubín, era un hombre sujeto a pasiones como todos los seres humanos. Pero creyó. Ahí está el fin. Creyó. No tolere ningún pensamiento contrario, negativo, ninguna palabra, cancélala en el nombre de Jesús. Empieza a profetizar, a declarar que es una guerra. Esto es guerra. Nadie aquí va a hablar nada de negativo. Por eso dijo a Israel, mientras le den la vuelta a Jericó, nadie me hable. La cantidad de cabezones incrédulos que estaban dudando todavía del Señor. Nadie me habla una palabra, porque Dios sabía que si lo dejaba hablar iba a parecer que dijera, bueno, este muro tan alto, bueno. Y es peligroso. Recuerden el número capítulo 7, que lo estudiamos, 14, que dice lo mismo que las palabras que ellos dijeron a mis oídos, esas mismas palabras hablé a ti. Ojalá muramos en el desierto. Se la cumplió. Toda una generación murió en el desierto. De todo lo que se de Egipto de 20 años para arriba, todos ellos que eran adultos, todos ellos se murieron toditos. 38 años dando vuelta en el desierto para que se mueran. Por la palabra que ellos mismos hablaron.
Oh, ten cuidado con lo que tú hablas. Amén. Amén. Vamos a hablar por la fe. A declarar lo que queremos que suceda, que sabemos que a Dios no le desagrada, sino que le agrada. Amén. Ok, otra manera de decir esto es que el justo no anda por lo que dictan sus sentidos, sino por fe, lo cual lo lleva a depender totalmente de Dios. Este es el propósito principal por el cual Dios nos pide que vivamos por fe, no por vista. Si entendemos esto, entonces necesitamos saber qué es la fe. Pero para definir mejor este concepto, primero veamos qué no es fe. Y luego estudiaremos detenidamente qué es la fe y cómo podemos vivir por ella. ¿Definir qué? ¿Qué es lo que no es fe? ¿Qué es lo que no es fe? Para tú entender qué es la fe, hay que ver primeramente lo que no es fe. ¿Qué no es fe? La fe no es algo mágico. Abracadabra, pata de cabra. La fe no es algo mágico. Si usted no tiene fe como un estilo de vida, no es que yo hoy, ahí está hecho. La fe hay que vivirla. Amén. Para que dé fruto. Si usted no tiene fe como un estilo de vida, no funcionará. Si yo no puedo por la mañana ahora decir, Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque hoy salgo a la calle y tengo un trabajo. Gracias porque hoy hay un aumento en mí. Ay, gracias, Señor. Y después salgo a la calle, voy en el carro manejando. El tipo se me atraviesa y casi lo choco. Tengo un día en un buen dominicano. Me perdona lo que entiendan. Quiero un día azarado para mí. Azarado que se llama mala suerte. Azarado, ¿no? Mira, casi más pequeño. Ya todo lo que tú dijiste en tu oración, con tus palabras, lo anulaste. Por eso que es un estilo de vida. No es un momento de emoción. Vine al culto acá y declaré ahí en la iglesia palabra buena y después llego a mi casa. Ay, pero todo lo que dijiste en la iglesia lo anulaste por todo lo que la casa más tarde dijo. Es un estilo de vida. Dios no puede ser burlado, porque el hombre siembra a cosechar. Entonces, si usted no tiene fe como un estilo de vida, no funcionará cuando lo necesite, porque no es un aparato que se puede prender y apagar a su antojo. No es que, ponme la fe ahí, on, ponme la fe ahora, off. Qué bueno es así, ¿verdad? Vivir por fe implica estar consciente en todo momento de que ella es el medio para recibir el sustento diario y las peticiones de su corazón. Vivir por fe implica, repito, escriban eso. Vivir por fe implica estar ¿qué? Consciente de vez en cuando. No, en todo momento. En todo momento, estar consciente en todo momento de que ella, sin la fe, es el medio para recibir el sustento diario y las peticiones de su corazón. Okay. Vivir por fe implica estar consciente en todo momento De que ella, sin la fe, ella es el medio, pero no es el fin, es el medio, para recibir el sustento diario y las peticiones de su corazón. Si cada día debe haber en nosotros una vida de fe, creyendo en la provisión de Dios. Jesús oró, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, cada día, de cada día, de cada día. Si oro todos los días eso, estoy andando en fe. Estoy declarando que el pan viene. Lo estoy pidiendo porque creo que el pan viene. Amén. Ok. Gloria a Dios. La fe no es un kit de emergencia. ¿Cuál es un kit de emergencia? Caso de emergencia, marca 911.
La gente que tiene la fe como si fuera un kit de emergencia. Cuando hay problemas, usamos la fe. No, hermano. La fe debe estar latente en nosotros siempre de manera manifiesta. Hay creyentes que se acuerdan de usar su fe solamente cuando tienen una crisis en el hogar, en la salud o en la finanza. No puede ser así. Amén. Amén. Antes de eso, todas sus decisiones son tomadas basándose en sus sentidos físicos y en su criterio humano y falible. Falible quiere decir que se equivoca, que falla. ¿Ok? Es decir, la gente vive razonando todas las cosas, siempre. Entonces, cuando le pegan la plancha caliente, entonces llaman al emergency kit, el kit de emergencia, para que le pongan ahí la medicina y la cosa. Oye, ya tú estás quemado. Dios quería evitarte la quemadura, pero tú no estabas atento porque tú andabas en fe y te pegan la plancha. Ahora con el dolor y la quemazón, ahora viene corriendo a buscar el kit de emergencia para ponerte medicina ahí para sanar. Porque Dios quiere evitarte eso. La fe no es para simplemente librarte del problema. La fe también te evita el problema. Amén, amados. Ok. Entonces dice, antes de eso, todas sus decisiones son tomadas basándose en ¿qué? En sus sentidos. ¿En qué? En sus sentidos. Eso es peligroso. Físicos y en su criterio humano y falible. La gente que usa la fe como si fuera un emergency kit son aquellos que sus vidas la viven por sus sentidos humanos. ¿Entiendes? Por los sentidos físicos y criterio humano y falible. Sí, cuando de otra palabra es para que nos analicemos. ¿Estoy yo caminando por mis sentidos? ¿Son mis decisiones basadas únicamente en el sentido natural? ¿O yo hago que mis sentidos se pongan de acuerdo con la palabra? ¿O yo hago que la palabra se ponga de acuerdo con mis sentidos? Es decir, la palabra dice que Dios nos creó a su imagen. Nosotros a imagen de Él, ¿cierto? Eso es cuando yo tomo mi sentido y lo afino con la palabra. Pero no cojo la palabra y la afino en mis sentidos. Entonces yo me hago un Dios a mi imagen. ¿Así me entendí? ¿Yo me entendí? Si yo tomo mis sentidos, si mi entendimiento que entra por los ojos, por los oídos, por el olfato, por el tacto, por el gusto, y lo adjudico a la palabra, lo hago entender como la palabra entiende, se manifiesta la imagen de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo me ajusté a la palabra de Dios. Pero si yo tomo la palabra de Dios y la explico en mi sentido para justificarme, entonces yo me hice un Dios a mi imagen. ¿Sí lo entendieron? ¿Entendimos, mamá? Yo no entiendo. ¿Ah? Cuando yo me justifico, cuando yo uso la palabra para justificar mi razonamiento, mis temores, mis dudas, que pasa muchas veces, Eso es raro. Uno usa la palabra para justificar. Bueno, pero Pablo oró 3 veces y Dios le dijo a él, bástate mi gracia. A Pablo. ¿Qué te lo dijeron? La pregunta es, ¿a ti te lo dijeron? No me lo puedo explicar. Sí, te puede para justificarse, no sigue orando. Y no sigue creyendo. Pero si yo te no lo ha dicho, bástate mi gracia, porque Dios, como le habló a Pablo, no le puede hablar a usted. Y decirle, bástate mi gracia. Porque eso es lo que pasa, que mucha gente usa la palabra para eso. Para justificarse, no caminar en fe. A ver si me doy a entender. Por ejemplo, ahora voy de nuevo, lo voy a repetir para que me entienda bien. Como hay muchos factores que ellos lo interpretan a su forma. Sí, pastores y también ovejas. En términos generales, yo hablo en términos generales, que incluye a todo el mundo. Es decir, yo puedo estar, tengo un problema. Llámese X problema. Y yo oré un día, 2 días, 3 días, 5 días, un mes. Yo mi respuesta. Al mes digo, bueno, seguramente desnudo salí del vientre, desnudo me iré. Ya abandoné mi vida. Ya, me rendí.
¿Qué hice? Busqué una palabra y la acomodé a mi duda, a mis temores, me justifiqué. Para dejar de verle. Y ya, ya, eso es lo que Dios quiera. Me rendí. Pero sin embargo, hermanos, pon atención. No creo que es para dejar llorar, Lila, yo creo que es para como que bástate mi gracia, estás enferma y alguien viene y te lo dice, fíjate, Señor, vamos a suponer que te conoce el caso, una persona que le pusieron, ya era como el segundo riñón que le ponían, porque le habían puesto ya otro, pero no le funcionó, le pusieron un segundo. Entonces él se paró y dijo, bueno, yo quiero que el Señor me sane o que el Señor en esta ocasión el riñón me funcione. Entonces una hermana se levantó y le dijo, el Señor dice que te baste su gracia. Entonces, Conforme. Me pregunta la siguiente. Se levantó una hermana. Ponga atención, porque esto es peligroso. Esto es peligroso. Se lo dijo Dios a ella. Perdón, al Señor. Pablo iba predicando. Una joven iba atrás de él. Estos hombres son hombres que predican la palabra de Dios. Y estaban diciendo la verdad. Porque el diablo muchas veces, cuando no puede hacerte la contra, se pone de tu parte para hacerte daño. Porque ella sabía que si Pablo se daba cuenta que había un proyecto de administración, le iba a echar fuera. Entonces digo, antes que Pablo me saque de aquí, pongo de acuerdo con él. El diablo usa mucho eso. Es decir, lo que hizo en ese momento fue que el Señor se rindió. A él se lo dijo el Señor. A él se lo dijo el Señor. Esa hermana cree así, ella cree así. Por eso que hay palabras que es mejor no escucharlas. Porque él estaba orando fervientemente por una sanidad. O para que Dios se lo llevara. Y él, confórmate con lo que Y él le dijo, confórmate con lo que tienes. Entonces, si Dios a usted le dijo, hermana, en una sesión X, a usted en oración, en el privado, es que Dios nos habla por el Espíritu Santo. Los profetas están para confirmarnos o anunciarnos algo. Esa palabra que viene para edificación, para consolación o para exhortación, no para guianza. En el Nuevo Testamento dice que los profetas, la profecía viene para edificación, ¿qué fue que dije? Para exhortación y para consolación. Para eso viene la profecía, no para guiarnos. El Espíritu Santo nos guía, por eso es necesario la intimidad con Dios. El hombre que tiene intimidad con Dios, la mujer que tiene intimidad con Dios, sabrá siempre por qué camino va a seguir. No tiene que parar un profeta que le diga algo, porque eso es permite a los profetas que se puedan equivocar. Porque son hombres, tal vez, que ni profeta era. Que hay gente que dice, ay, que yo siento que Dios te dice. Por eso es que se puede decir, por eso es que la palabra dice, no juzgues al profeta, sino la profecía. La profecía, sí, porque no para juzgar profeta. Yo no estoy aquí para condenar a nadie, jugar a nadie. Es la palabra que te dan. Entonces, Y Dios da eso. convencimiento, pastor. Vamos a suponer. Dios, mira, somos fáciles para creer esa palabra. Esa palabra, bástate mi gracia. Pero, ¿qué tal la palabra que tú estás orando por poder y autoridad? Yo te diga a ti, dice Dios, toma esta vara, que esta vara como Moisés será una vara de poder en tu mano. Muy difícil de creer. ¿Se quedan dudando? Pero sin embargo, la otra, que es de conformismo para quedarse ahí, sí la agarramos. Y ese problemita. Edificación, exhortación Y y consolación. Óyeme, la otra justificación de uno, por lo menos la usé yo en ciertas ocasiones. Hermano, está hablando algo acá. El Señor Jesús dice cuando la muchacha le ungió con aceite, la señora le ungió con aceite, que comenzaron a criticarla. Esto se pudo haber vendido y darle a los pobres, para darlo a los pobres. El Señor Jesús dijo, ustedes van a tener los pobres siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Exactamente. Entonces, cualquier hermano, yo en cierta ocasión le dije a Gisela, allá en Santo Domingo, no le dé nada a esos muchachos, ¿qué le vas a dar para que lo usen en droga? Ellos siempre van a estar ahí pobres. Sin embargo, aquí se nos ha enseñado siempre, y es una de las enseñanzas básicas también, que el cristiano debe ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, etcétera, etcétera. Es cierto. Independientemente de lo que... De cómo yo use lo que vayan a utilizar. Yo bregaré con ellos. Porque claro, Dios va a ser sabio, porque si yo sé que el tipo tiene hambre, pero está tan atado a un vicio,
que aún con hambre lo van a estar en el vicio. Yo le invito a comer, lo llevo, le brindo la comida, es decir, para ayudarlo. No es que no le quiero dar, es que quiero que lo utilice correctamente, porque no, el tipo no tiene capacidad para administrar lo que le dan. Por lo que quería decir es que nosotros, como seres humanos, tenemos nosotros que, mire, todos tenemos momentos de debilidad en la vida, momentos en que la fe nos falla, etc. Por eso no justifica lo que hicimos. Usted va a tener un momento en su vida que su fe está floja. Y en ese momento flojo, tolerar ciertas cosas que no es nunca tolerar. Y se entiende eso. Pero no quiere decir que está bien hecho. Es decir, el deseo de Dios es que perseveremos en la fe. No es que tengamos fe simplemente, es que perseveremos en la fe. Con su permiso, este señor que usted trajo, el de Santo Domingo, que es amigo de usted. Kelvin. Ajá, él dijo una palabra y yo pues me quedé con esa palabra que decía, hay fe de mente y hay fe de corazón. Entonces, esa fe de mente es la que nosotros programamos, como pudiéramos decir, en el momento, sí, y de momento cae, pero la fe de corazón no es cae. La que se enraizó en ti. Por eso es, por ejemplo, el kit de emergencia es fe mental. Que tú la pones en tu mente en un momento X porque te sientes mal y piensas, ¡ay! No, como papagayo. No. Si no se metió dentro de ti, se enraizó, no dará fruto. Si la semilla de la fe cae en ti y procura su origen en ti, va a levantarse con un fruto. Porque usted nunca la sembró en su corazón, nunca la cultivó, nunca hizo que echara raíces, nunca la practicó. No espere mañana que trabaje como si fuera a venir. Vamos a estar claros, Marina. Vamos a estar claros, sí. Sí, tú no puedes evitar la fe de nadie. Así pasó el tipo esto. En el nombre de Jesús que predica Pablo, salió desnudo y golpeado. O salieron, porque eran 7 hermanos. Y el demonio a los 7 había una pela. Porque decían que Jesús el que predica, si estamos usando la fe de Pablo. Exacto. Cada uno debe cultivar su propia fe. Esa es la responsabilidad, la tenemos ya nosotros, como semilla. Pero debo cultivarla para que eso se enraíce, profundice y saque un árbol fuerte por mi boca. Cuando se da un testimonio, un testimonio de estabilidad o un testimonio de una bendición que el Señor le ha dado, a algo que uno en verdad no esperaba y en un momento dado cuando uno no necesitaba llegar. Y cuando uno da ese testimonio, la persona crece en fe, ¿verdad? ¿Por causa de testimonio? No. Usted estimula a la gente a la fe. O sea, es un estímulo. Un estímulo solamente. Solamente un estímulo. La fe no crece a menos que tú. Si la fe mía, yo soy responsable de ella. Usted me pone un poquito de agua a mí ahora y estimularla. O un poquito de mañana darle estimularla. Pero si yo no le echo agua todos los días a esa semilla para que germine, con un chile de agua usted me dé, no va a crecer. Es que la fe hace falta más que eso. Por ejemplo, Jesús, cuando ellos fueron a lo de la barca, que la barca se estaba hundiendo, cuánta cosa más, Jesús le había enseñado varias parábolas acerca de la fe. Y después que le enseñó todo el día acerca de la fe, lo soltó en el mar. Solo. Y él sabía que venía bien. No solo en el mar. Daría una prueba. Es una prueba, porque no es la prueba que estamos acostumbrados a ver. La prueba ahí para probarte si eres fiel, no. Simplemente era para que ellos practicaran la fe. Era una oportunidad de que ellos pusieran en práctica lo que habían oído en teoría. Claro. Entonces, cuando viene este problema, velo simplemente como una oportunidad de practicar la fe que te fue dada. En lugar de meter en temores y asustarte, ¡habla! Porque la fe tiene que ver con un hablar. Vas a darte cuenta, cada vez que la fe se pone aquí en la Biblia, en manifestación, fue a traer una palabra que soltó. Eso de fe muda no existe. Elías habló. Dijo, vete y dile acá que prepara su caballo y se vaya para el palacio porque gran aguacero llega. Él habló.
Sígueme a mí primero, porque no faltará en tu casa la harina de aceite. Padre, eso es atrevido. Es que eso es fe. Ay, que era profeta. No es que era profeta, es que eso es fe. No es cuestión de que es fe. Llámese profeta, apóstol, maestro, pastor, evangelista, diácono, anciano, como tú quieras ponerle. Es fe. Es saber en quién tú has creído. Exactamente, no importa. Aquí no vale título ni nada, ni posición ni nada. El punto aquí es creer. Y cuando tú crees, tú hablas. También te dijo, creí, por lo cual hablé, estando yo en gran angustia. ¿Cuándo hablé? En la oscuridad, en el problema, yo hablé. Y aunque había oscuridad, yo dije, este es el mejor momento para traer la luz. Y había, venga la luz. Y llegó la luz, por ejemplo. Porque tengo que mostrar mi fe. Pero yo calladito, porque que no me oiga la gente de la casa mía, que no me pidieron para que me dice que estoy loco. Para ahí no se cumple. Ya, tú estás en duda. Tú estás en duda. Tú estás pensando en eso, que van a pensar si no se cumple. Tú estás dudando. Leímos ahorita, y no dudar en su corazón. Y no dudar en su corazón. Amén. ¿Cómo nos quedamos? Fe no es fe. Exhortación y Ok. La segunda, fe no es La fe no es un kit de emergencia. Hay creyentes que se acuerdan de usar fe solamente cuando tienen una crisis en el hogar, en la salud o en las finanzas. Antes de eso, todas sus decisiones son tomadas basadas en ¿qué? su sentimiento. Sentidos físicos. ¿Y en su qué? Criterio humano. Infalible, así que se equivoca. La fe no es un kit de emergencia, es una virtud. Diga conmigo, virtud. Una capacidad dada por Dios. Un don, un regalo, una virtud. Es un don con capacidad de poder, virtud. Amén. Dada por Dios para actuar y vivir por ella. Entonces ahora dice, ¿qué es fe? Ya definimos lo que no es fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué es fe? Eso lo contesta Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Voy a checar aquí una versión que tengo acá. Esta Biblia aquí está. Okay. Quiero buscar Hebreo, a ver cómo está. A ver cómo está. Esta versión es mucho mejor para estudiar que la Reina Valera regular. Quiero ver cómo esta Biblia presenta ese versículo 1 del capítulo 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es la garantía. Sí, la esperanza espera lo que se espera, pero la fe es lo que te garantiza que lo que te espera te va a llegar. Estás cierto, aunque tú no lo veas, de que eso es tuyo. Aunque aún no esté en tus manos. Pero tienes certeza, si es el carro ese que tú quieres que yo te dé un mejor carro, ya tú te has manejado de carro, ya tú te has manejado de carro, aleluya. Y así con sillón de leche, como me gusta. Aleluya. Con aire acondicionado para el verano y calefacción para el invierno, aleluya. Me gusta con sunroof, Señor, aleluya. Qué bueno. Tienes que verte, tienes que verte. El tú verte, es como el que tú estás garantizando con tu fe que lo vas a recibir. Porque yo pregunto, ¿qué hay de pecado aunque tú tengas mejor carro? ¿Ah? Siempre y cuando no vaya a dañar a otro. ¿Por dañar quién? dañarse a uno mismo. Que tú cambies porque tú tienes un carro y No piense eso, no necesidad de eso. Es decir, porque tú estamos hablando de gente espiritual, de gente que creen a Dios, de gente que están buscando a Dios. No me pasa que va a caer por un carro. Porque entonces me voy yo a subyugar a la pobreza y a la miseria para un amigo. Es decir, yo prefiero mejor morir a la carne y que Dios me prospere a andar carnudo y que vaya pobre, porque entonces ¿qué está? yo le pido millones al Señor. Le Sí. digo, si tú me das millones, no me lo des. Pastor, es pecado decir, ok, ay, perdona, Vicky. Coge, dale. Ok, es pecado decir, Señor, si yo quiero una casa, pero si es
para bendición de mi mejor no Eso es hablar. pecado. Eso es pecado. Eso es duda. Ah, ok. Porque una casa a ti jamás te va a perder. Es que yo de Esto es verdad. buscar al Señor por... Yo estaba en New Jersey, esta se vino para acá, yo dije, no, le dije a mi tía, yo me voy para Puerto Rico, porque yo voy a tener mi casa. Ah, que si allí donde ustedes viven, que si eso es malo, yo la voy a tener, pastor, yo no estaba ni en la lista. A mí no me iban a dar nada, y yo dije, yo la voy a tener, y me voy para Puerto Rico. Y me fui, luché, y allí está mi casa. Ahí está la casa. Y no te perdiste. Ajá. Contarle tu salvó Dios. Y los otros días me dan unos chavos de un mueble que se me dañó.